Oh, gracias, gracias por la oportunidad de tener para poder expresar lo que en un momento dado fue muy triste vivir, muy difícil, y que no tuvimos eco, ni siquiera se informó al respecto de todo lo que pasamos, porque claro, dentro de un mundo absolutamente discriminatorio frente a los pueblos del tercer mundo, y más aún el pueblo palestino, no se informó de todo lo que vivimos. Pero la verdad que las protestas que hicimos como Federación de Fútbol, y yo en particular, por cartas envié a documentos que le envié a Joseph Blatter en esa época, que no tuvo buena acogida, más bien una FIFA donde sus dirigentes estaban ciegos sordomudos. Y desgraciadamente sí, eh, vuelvo a decir que lo que se hizo con nosotros fue un atentado contra el fútbol, no contra el pueblo palestino en particular. Y es el mundo del fútbol el que tiene que preocuparse de que este tipo de cosas no sucedan, porque cuando por cuestiones de carácter político, cuestiones de diferencias nacionales, se esté agrediendo o asesinando jugadores de fútbol o entorpeciendo la labor del deporte en un país determinado con el claro objetivo de dañar parte del comportamiento cohesionador de una sociedad, entonces aquí lo que estamos haciendo es necesitar las bases del desarrollo social del deporte. En el fútbol nosotros siempre, al menos cuando nosotros hablamos con otros jugadores, siempre les explicamos, les enseñamos de que no existe diferencia de carácter ideológico, ni racial, ni de idioma, ni de nacionalidad. El conjunto del fútbol donde 11 jugadores disputan un partido, estamos todos dependientes de lo que hace el compañero. El triunfo de uno es el triunfo del otro, la derrota de uno es la derrota de todos. De modo que se crea un sentimiento en el deporte muy grande. Además nosotros, no solo en el fútbol, en todos los deportes, ¿no? Aprendemos códigos de convivencia que enseñan mucho a la humanidad, enseñan mucho a la humanidad. La humanidad quizás debiera mirar la vida a través del deporte, porque fíjate que nosotros, por ejemplo, respetamos mucho al caído. ¿Te das cuenta? Cuando un equipo pierde, cuando hay una derrota y tú ves a tu compañero que está triste, que va cabizbajo, que está con rabia por haber perdido, nosotros lo entendemos plenamente porque el próximo partido nos puede ocurrir a nosotros. Y la alegría nuestra siempre es una alegría absolutamente mesurada, sin insultar, sin ofender al caído, al derrotado. En fin, entonces estos códigos, estas normas de comportamiento social del deporte, son las que en el caso palestino no fueron respetadas en absoluto. Fuimos bombardeados mientras entrenábamos, ametrallados por los helicópteros Apache mientras se entrenaba al equipo. Se mató a jugadores, se ametrallaron sus piernas para que no pudieran seguir jugando fútbol. O cuando un jeep militar para frente a un partido de fútbol, ametralla a los jugadores y ametralla a hinchas que estaban viendo el partido, hubo muertos tanto jugadores como de hinchas, y la FIFA no intervino. No intervino, fue como la respuesta que dio Blatter y su gente en ese momento fue que ellos no podían meterse en política. No, si no era política. No era política, era un partido de fútbol oficial donde soldados psicópatas paran un vehículo para ponerse a disparar al público. Es un acto absolutamente intolerable que solamente lo toleran por el hecho de que eran palestinos. No eran blancos, ¿no? Y ese racismo, ese supremacismo que uno ve en esa gente, lo lleva a menospreciar lo que ocurrió en el lugar, porque, vuelvo a repetir, si algo de su estilo hubiera ocurrido, ¿te imaginas tú un partido? Bueno, sabemos nosotros que gente que no representa al Islam ametrallaron un partido. Y fue un escándalo mundial, en un estadio. Bueno, ¿por qué no fue un escándalo mundial? Nadie se enteró, ni siquiera la prensa lo menciona. Cuando hicieron lo mismo, pero con palestinos. ¿Qué pasaría si mataran a 7 jugadores, como mataron a 7 jugadores de mi selección? ¿Cómo sería si mataran a 7 jugadores de la selección de Francia
o de la selección del Reino Unido, Alemania, Italia, España, ¿qué pasaría? ¿Qué escándalo? ¿Cuántos años estarían hablando de eso? ¿Te das cuenta? Pero aquí no eran palestinos, como dice Job Gallant, apoyado por Netanyahu, ¿no? Cuando dijo que los palestinos eran animales humanos, ¿ah? La expresión que refleja todo lo que son ellos, ese supremacismo, ese racismo, esa discriminación permanente de sentirse el pueblo elegido, ¿no? ¿Ah? Algo muy similar a lo que decía Hitler, la raza superior. Ellos se sienten el pueblo elegido. Claro, entonces, en ese aspecto, nosotros tuvimos muchos problemas que no tuvimos eco. Teníamos un partido oficial en las eliminatorias para los Juegos Olímpicos de Atenas el año 2004 y no dejaron salir a mi selección, no lo dejaron salir, nos soltaron el día anterior en la noche al partido, sin agua, sin comida, sin lugar donde sentarnos, porque no había nada para sentarse. Teníamos que sentarnos arriba de los balones, dormir arriba de los implementos deportivos, pero no había nada, ni agua, ni comida, nada. Más aún, Bernardo Bello Gutiérrez, un instructor FIFA deportivo, que era mi ayudante técnico en ese momento, él tenía un problema de diabetes, estaba con crisis y no hallábamos cómo ayudarlo. Se le hablaba con los soldados psicópatas y estos psicópatas, la respuesta de ellos era reírse. Entonces, cuando tú le dices a la FIFA, mire, esto nos ha ocurrido, y la FIFA dice, no, este es un problema político, arreglenlo entre ustedes. Pero Sudáfrica, no ocurrió lo mismo con Sudáfrica. Sudáfrica estuvo fuera de la FIFA. ¿Pero por qué Sudáfrica estuvo fuera de la FIFA? Porque cada vez que habían elecciones en Estados Unidos, la gente de color era utilizada con fines electorales. Y lo hacían, entonces, atacando con plenitud de derecho, ¿no? A esa Sudáfrica supremacista. Pero buscar el voto de los hombres de color en Estados Unidos. Pero acá, que ha ocurrido, como dijera el arzobispo Desmond Tutu, cuando dijo él, el aparte que se aplica con los palestinos inmensamente peor que lo que nos hicieron a nosotros los africanos en Sudáfrica. Entonces, cuando tú ves todo eso, esa diferencia en el accionar, entonces tú te das cuenta no solo del dominio que tiene el sionismo, de los medios de difusión, de los gobiernos, los países, de los organismos internacionales. Entonces tú dices, bueno, aquí lo que se está haciendo, por un lado, es suicidar a la humanidad y por otro lado, suicidar al deporte.